Bienvenido a Invex Podcast, el espacio para hablar de finanzas, economía, mercados y soluciones financieras para ti y para tu empresa. Hola, ¿qué tal? Soy Ricardo Aguilar, economista en jefe de Invex, y les doy la más cordial bienvenida a un nuevo episodio de Invex Podcast. En esta ocasión hablaremos de lo más reciente sobre las tarifas arancelarias que el presidente Donald Trump implementaría a las importaciones de distintos países con impacto y consecuencias alrededor del mundo. Para ello me acompaña Santiago Lisiaga, quien es economista junior en Invex. Hola Santiago, ¿cómo estás? Hola Ricardo, muy bien y listo para hablar sobre este tema tan importante y que no deja de sacar novedades ni de mover a los mercados, como lo hemos estado viendo sobre todo en estos últimos días. Sin duda alguna, Santiago. Y bueno, ya entrando en materia, hablemos sobre lo más reciente en tarifas arancelarias a los principales socios de Estados Unidos. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Pues primero que nada, entrando al caso de México, apenas este jueves 6 de marzo, tanto la presidenta Claudia Sheinbaum como el presidente Donald Trump anunciaron que se va a posponer hasta el 2 de abril la entrada en vigor de los aranceles del 25% a todas las importaciones mexicanas relacionadas con el sector automotriz, así como las que están incluidas dentro del TEMEC, que es el Tratado de Libre Comercio que existe entre México, Canadá y Estados Unidos. Eso por un lado. Por otra parte, pues apenas la semana pasada, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, señaló que cerca del 90% de estas importaciones están cubiertas dentro del TEMEC. Entonces, pues no es muy alta la cantidad de bienes que se verán afectados por este arancel del 25%. En el caso de Canadá es bastante distinto y lo hemos estado viendo en estos últimos días. Es más de fricción que de cooperación. La sanción comercial hacia las importaciones canadienses actualmente se encuentran vigentes y el país comandado ahora por el primer ministro Mark Carney, un economista que dirigió tanto el Banco de Canadá como el Banco de Inglaterra en el pasado, anunció que respondería con una medida similar. Y en el caso de China, actualmente percibe un arancel del 20% a sus importaciones hacia Estados Unidos, a lo que el país asiático ha respondido con sanciones comerciales, como por ejemplo a productos agropecuarios, entre otras medidas. Y bueno, además de estos países específicos, está el arancel del 25% al acero y el aluminio para todo el mundo. Y sobre todo destaca que al parecer no habría excepciones, aunque bueno, todavía es incierto, ¿no? Y bueno, aunado a todo esto, falta ver si el 2 de abril, supuestamente, irán aranceles recíprocos hacia los países que mantengan ventaja en cuanto a sanciones comerciales se refiere. Todos los países del mundo. Donald Trump pidió un estudio al Departamento de Comercio de Estados Unidos sobre todos los aranceles que aplican alrededor de 180 naciones a las importaciones norteamericanas porque va a responder. Esto de nuevo, pues bueno, es un supuesto, ¿no? Como podemos ver, hay mucha información y esta seguirá surgiendo probablemente durante todo el periodo del presidente Donald Trump. Y bueno, es muy importante destacar al auditorio que probablemente los aranceles nunca acaben implementándose. O si esto ocurre, probablemente no serían tan elevados y simple y sencillamente porque de serlo, tendrían consecuencias muy negativas sobre el crecimiento de la inflación en Estados Unidos. Lo que sí afecta esta amenaza constante son las perspectivas hacia adelante. Esta continua amenaza de aranceles ha puesto en pausa muchas decisiones de inversión por parte de agentes locales y extranjeros, no solo en Estados Unidos, sino también en México. Habrá que ver hasta dónde llega esta estrategia de Donald Trump y sobre todo si resulta eficiente. Y es que a pesar de tanto pronunciamiento por parte de Trump en Twitter, bueno, ahora X, en Truth, incluso a través de comunicados en la Casa Blanca, argumentando que los aranceles son a favor de la economía norteamericana, esa no es la realidad. Los aranceles ahorita están siendo más bien utilizados como una estrategia política en donde se busca generar una ventaja para posteriormente negociar con otros países en distintas ramas, ya sean peticiones relacionadas con migración, narcotráfico o alguna otra. Estados Unidos no quiere dejar de lado estos temas ahorita y pues esto es lo único que está afectando seriamente las perspectivas hacia adelante porque como les digo, quién sabe si los aranceles eventualmente vayan o no. Totalmente de acuerdo contigo, Ricardo, porque además el presidente Trump, pues desde su campaña presidencial ha estado justificando que esta imposición de tarifas arancelarias es también a favor de reducir el déficit comercial de la economía estadounidense frente a otros países, algo que lo trae en su coyuntura y en su discurso, sobre todo recientemente, pero esto realmente no sucedería y lo voy a explicar con un muy breve ejemplo. Porque en el caso, supongamos, de que Estados Unidos disminuyera las importaciones que vienen desde México, la demanda de dólares allá pues caería.
Estas importaciones se pagan en esa divisa y eso haría que la oferta de dólares también se redujera porque no hay suficiente gente que lo necesite. Entonces, con una menor oferta de dólares disponibles para los extranjeros, el valor de esta moneda aumentaría y este incremento provocaría que los productos de Estados Unidos se vuelvan más caros para los compradores extranjeros, reduciendo la demanda de exportaciones. Entonces, al final del día, pues no hay un efecto significativo porque caen tanto las importaciones como las exportaciones a partir de un dólar fortalecido, algo que sin duda Donald Trump no ha querido y no quiere durante este segundo mandato suyo. Pues bueno, acabas de plantear un muy buen argumento económico, Santiago. La verdad, resulta también algo útil que ya hayamos experimentado un primer mandato de Donald Trump. Esto, bueno, nos da la oportunidad de revisar si hay similitudes con sus intenciones actuales, pero sobre todo también nos dice cómo podemos reaccionar y qué esperar. Por ejemplo, en su primer periodo al frente de la Casa Blanca, Trump implementó aranceles en junio de 2018 a las importaciones mexicanas de aluminio y acero. Las cuotas fueron de 10 y 25%. Posteriormente, México respondió con sanciones comerciales a mercancías con valor de $3,000 millones y en mayo de 2019 finalmente cesaron las hostilidades por parte de ambos países. También ese mismo mes, en mayo del 19, Trump amenazó con tarifas arancelarias de 5% a las importaciones mexicanas que iniciarían el 10 de junio. Con la posibilidad de que este arancel de 10% llegara hasta 25% si México no solucionara el problema de la inmigración ilegal. Como vimos, pues este arancel del 25% no pasó y fue a raíz de las negociaciones que llevaron a cabo ambos gobiernos. ¿A qué nos suena esto? Algo muy parecido a lo que está pasando ahorita con los aplazamientos que hemos estado viendo durante estas semanas entre Sheinbaum y Trump. Negociaciones que sin duda podrían continuar por mucho más tiempo. Entonces, bueno, a pesar de todo lo que declaró o no Trump en el tema de aranceles durante su primer mandato, hay algo muy interesante. El déficit comercial de Estados Unidos con México aumentó entre 2017 y 2020 de 69,000 a 111,000 millones de dólares. Un incremento de casi 60%. Definitivamente, Ricardo, pues al analizar todos estos datos y toda esta información, podemos entender que efectivamente las intenciones del presidente Trump en la implementación de aranceles no son puramente económicas. Lo podemos observar sencillamente en este crecimiento del déficit comercial durante su primer mandato, ¿no? Entonces, pues están efectivamente relacionadas sobre todo con temas migratorios, con temas de narcotráfico, principalmente del fentanilo. Y también es muy interesante analizar cómo las distintas prioridades que actualmente tiene para sus negociaciones pues parecen dejar en un segundo plano la integración que existe entre Estados Unidos, México y Canadá. Y es que las relaciones que la principal economía del mundo, Estados Unidos, tiene con sus vecinos de Norteamérica representa casi 1/3 del total de sus importaciones y exportaciones. Una cifra impresionante. Por eso el mercado continúa con la expectativa de que los aranceles van a ser de una temporalidad corta y más enfocados a ciertos sectores en específico, por las enormes implicaciones que tendría, sobre todo en una economía que recientemente ha despertado algunas señales de una desaceleración mayor a la anticipada. Bueno, Santiago, ya que estás tocando el tema de sectores, ¿cuáles crees que serían los más perjudicados para el caso de México? Pues, por ejemplo, Ricardo, habrían tanto sectores que no serían profundamente impactados como unos que sí tendrían implicaciones bastante importantes. El primer ejemplo, que por la pronta entrada en vigor se supone estos días y que está en boca de todos, es el arancel del 25% al aluminio y al acero. Pues esto no tendría un impacto profundo en la economía mexicana, ya que durante 2024 representaron alrededor del 2.6% de total de exportaciones mexicanas. Entonces la cifra pues, no es muy alarmante. Sin embargo, sí hay otros en donde habrían afectaciones severas. Dentro de los más destacados se encuentra el automotriz, el cual en 2023 y 2024 representaron más del 26% del total de exportaciones mexicanas. Solamente un sector que represente más de 1/4 del total, pues es una parte muy, muy significativa. Por ejemplo, también tan solo en 2024, las exportaciones de vehículos y autopartes fueron equivalentes a 160,000 millones de dólares. También un dato simplemente impresionante. Por eso causó bastante alivio la postergación del arancel del 25% para el 2 de abril hacia este sector. Bueno, y aquí también yo creo que es muy importante ver qué sectores no le convienen a Donald Trump.
O sea, no le conviene imponer un arancel. Yo creo que uno de los primeros y de los que más salta es el agrícola, ¿no? Y bueno, a final de cuentas, según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, este país importa el 59% de su fruta fresca y el 35% de sus vegetales frescos. También resalta que México es su principal fuente de importación de vegetales, importando casi el 70% de nuestro país. Y bueno, Canadá alrededor del 20%. En cuanto a la fruta fresca, México representa más de la mitad de las importaciones de Estados Unidos en estos productos. Aquí habría que ver si efectivamente Donald Trump estaría dispuesto a importar bienes agrícolas desde Sudamérica o incluso Asia, en caso de que el arancel que quiera imponer a los productos agrícolas, sobre todo en México, sea muy elevado. Y bueno, ¿por qué hablo de Sudamérica o Asia? Porque bueno, el costo de transportación sin duda sería mucho más elevado y sobre todo estoy seguro que la calidad y frescura de los alimentos sería considerablemente menor a los que se producirían en México. Asimismo, por más tecnología, recursos, dinero con el que cuenta Estados Unidos para impulsar el sector agrícola, tienen una limitante muy importante: el agua. A pesar de que tengan terreno, tengan tecnología, puedan implementar cualquier tipo de cultivos, no tienen suficiente agua para producir todo lo que consumen. Sobre todo lo vemos en el estado de California, donde hay una crisis ahorita de este líquido. Y bueno, entonces, si pone un arancel muy alto Trump a los productos agrícolas mexicanos y México no le vende, quiero ver cómo le llegan sus jitomates de Camboya, Vietnam o alguna otra región que quede muy lejos, ¿no? Y bueno, no nada más es ese tema de la frescura, la calidad, la oportunidad, el costo de transportación más bajo. También las cadenas de suministros de alimentos perecederos son complicados. Y bueno, como les decía, les daba el ejemplo de traer jitomates de Asia, pues no le conviene no importarlos de sus principales socios porque están geográficamente lo más pegados a ellos. ¿Qué otras consecuencias se verían en México si las tarifas arancelarias del 25% hacia nuestras importaciones efectivamente van el 2 de abril? Y bueno, efectivamente en duda, pero podrían ir, no podrían ir, pero ¿qué pasa si van, Santiago? Pues a pesar de la profunda integridad económica que existe entre Estados Unidos y México, un arancel del 25% lo suficientemente prolongado seguramente generaría una respuesta por parte del gobierno de Claudia Sheinbaum, quien sancionaría con bienes específicos que seguramente van a perjudicar a la economía norteamericana. Y dentro de estos principales productos podrían estar las máquinas y unidades de procesamiento de datos, los alambres y cables eléctricos, así como los aparatos que se usan en las ciencias médicas. A todo lo relacionado con autopartes y vehículos sería un sector bastante complicado porque, como ya lo mencionamos, hay una gran dependencia de este sector en cuanto a las exportaciones de México. Y bueno, ya pasando un poco más al terreno macro, yo creo que la principal consecuencia que veríamos sería pues una contracción de la actividad económica, ¿no? Eso en Estados Unidos, dependiendo obviamente del monto del arancel, pero si es muy elevado, la economía de Estados Unidos sí podría caer. Y bueno, aquí más. Lo más importante sería ver qué afectaciones en concreto se ven para la parte de crecimiento, pero yo creo que ese tema tendremos que tocarlo en otro podcast. Abordando el tema de la contracción económica, yo creo que sí le va a pegar a la consolidación fiscal del gobierno, a esta consolidación que busca para 2025. De acuerdo con los criterios generales de política económica, la Secretaría de Hacienda espera que el déficit fiscal se reduzca a 3.2% del PIB. Pero bueno, esto es con un estimado de crecimiento de entre 2 y 3% para el Producto Interno Bruto este año. Por supuesto que los aranceles nublarían este pronóstico, sobre todo si son aranceles de 25%, y de hecho, si estos aranceles altos llegaran a postergarse más de un trimestre, la economía mexicana caería en recesión. Otra consecuencia de los aranceles que ya vemos como muy conocida es el aumento en los precios de los consumidores. Esto debido a un mayor costo para el productor. No creo que los productores absorban todo el impuesto arancelario. No creo. Habrá tal vez negociaciones en las que, en caso de que vayan los aranceles, cierto monto lo absorban los exportadores mexicanos, cierto monto lo absorban los importadores norteamericanos y cierto monto los consumidores, pero por supuesto que esto es muy difícil de determinar. En general, sí esperamos mayores presiones inflacionarias y en caso de que el gobierno de México contraataque con una política arancelaria, pues la inflación aquí se vería perjudicada por mayores precios de bienes importados y es muy probable que Banco de México, que ahorita una gran parte de los analistas del mercado piensan que incluso podría ser más agresivo en sus recortes de tasas, pues no baje la tasa tanto y la mantenga en un nivel restrictivo por un mayor periodo de tiempo. Esto sin duda afectaría al crecimiento también. Definitivamente, Ricardo. Y bueno,
Como bien dijiste, son bastantes las reacciones en cadena que podrían haber a partir de una imposición de aranceles. Algunas otras pues serían las disrupciones en el flujo de remesas, las cuales equivalen aproximadamente al 4% del PIB nacional, o también un fuerte impacto en la inversión extranjera directa. En este último caso, pues la inversión extranjera directa de todo 2024 nos permitió ver la desaceleración que actualmente existe en la llegada de nuevas inversiones al país, pasando de un 48% en 2022 a un 9% en el año pasado. Entonces, sin duda alguna, la incertidumbre y también la imposición de aranceles del 25% afectarían a este flujo de dinero entrante al país. Y claro que también tendría repercusiones en el peso mexicano. Nuestra divisa local se depreciaría ante una expectativa de menor crecimiento, menor inversión y un mayor riesgo país. Sin embargo, aquí es interesante destacar que la depreciación del peso puede jugar para otro lado. Aquí vale la pena que citemos lo que recientemente declaró el exsecretario de Hacienda, el doctor Rogelio Ramírez de la O. En concreto, en un régimen de tipo de cambio flexible como el que tiene México, una depreciación del 10% en el tipo de cambio peso-dólar desde un nivel de 18.70 que calcula Hacienda disminuiría el impacto de los aranceles del 25% a un 13% aproximadamente. Y bueno, ya entrando un poco de no tan malas noticias si nos pusieran aranceles como es una tasa efectiva más baja, ahora toquemos un poco más sobre las consecuencias de un escenario realista, porque bueno, optimista no lo veo, pero realista, ¿no? Donde los aranceles no se implementan. Pero además, las amenazas, esta continua amenaza por parte del presidente de Estados Unidos de imponer aranceles a México, comience a disiparse. ¿Qué nos puedes decir sobre eso, Santiago? Pues Ricardo, yo creo que lo más importante sería una mayor seguridad para los inversionistas. Claro que aún existiría incertidumbre dentro del país, pero ahora sobre todo enfocada en las recientes reformas judiciales, particularmente en las elecciones para el Poder Judicial, que están programadas para julio del presente año, pero esta mayor seguridad para los inversionistas impulsaría el Producto Interno Bruto, pudiendo disminuir el déficit fiscal hacia el objetivo de Hacienda e incluso reduciendo el riesgo de una baja en la calificación crediticia de México. Y otra implicación serían menores presiones inflacionarias. Ya lo platicamos en este escenario que lo podemos catalogar como pesimista, pero menores presiones podrían llevar a Banco de México a reducir la tasa de interés de referencia a un mayor ritmo del que ocurriría con una implementación prolongada del arancel del 25%. Pues bueno, sin duda esta conversación podría durar varios capítulos más, pero habrá que concluir ahora. En estos tiempos volátiles e inciertos es importante mantener la calma. Es importante informarse constantemente para observar cómo evolucionan este y otros temas relevantes, sobre todo si se relacionan con Estados Unidos. Recuerden que la información es poder, pero no cualquier tipo de información. Sí les recomendamos ampliamente evitar noticias falsas y no reaccionar ante un tuit de Trump que contenga una declaración que podría revertir el presidente ese mismo día. Bueno, Santiago, vamos a ver qué pasa. Muchas gracias por participar en este capítulo. Ricardo, gracias a ti y definitivamente a seguir al tanto de estos movimientos que vemos en este cambiante ámbito mundial muy entretenido y que se ve que no va a parar en un buen rato. Sin duda, Santiago. Yo soy Ricardo Aguilar, economista en jefe de Invex. Yo soy Santiago Lisiaga, economista junior. Saludos y hasta la próxima. Muchas gracias por escucharnos. Síguenos en nuestras redes LinkedIn y X, @Invex. Conoce más en nuestro blog tusociofinanciero.com y en nuestro sitio web invex.com.